Hola, muy buenas tardes para todos. Como siempre, agradecido por el apoyo y el acompañamiento de la comunidad. Eh, Hoy estamos con una hermana venezolana. Ella es Minori Martínez. Bueno, hoy no está en su país. Y nos viene a compartir una experiencia cercana a la muerte. Pero antes, Minori, más allá que te presenté, me gustaría que vos te puedas presentar con detalle quién sos y qué haces, por favor. ¿Cómo estás, Minori? Muy bien, Adriano. Buenas tardes y muchísimas gracias. Mira, quiero comenzar diciendo que soy una niña que fue abandonada y después de haber hecho tanto trabajo terapéutico consiguió en la escritura una herramienta de sanación maravillosa. Escribo, tengo 2 libros publicados en Amazon. Soy terapeuta de respuesta espiritual, es de todas las herramientas que aprendí, por las que transité, con la que me quedé, porque es una herramienta muy completa, es una terapia del alma, donde habla el alma, y a través del alma nosotros limpiamos todas las experiencias que el alma dejó pendiente en alguna otra encarnación y también todas las experiencias traumáticas de la infancia, de la adolescencia y todo lo que tiene que ver con el mundo relacional del adulto. A eso me dedico hoy día. Doy conferencias donde me invitan y tengo unos talleres maravillosos de aprendizaje, crecimiento y sanación que imparto de manera presencial acá en Montevideo. Trato de hacerlo uno por mes, son diferentes talleres, sanando el niño interior, mi relación con papá, sanando la relación con mamá, con el dinero, con Dios, etcétera. Y también tengo un espacio, un programa de radio todos los jueves, desde el cual comparto mucho conocimiento que tiene que ver con mi experiencia de sanación y conocimiento que les sirve a los otros para aprender, crecer y sanar. Les doy mucho conocimiento, la sabiduría que he adquirido hasta ahora y siempre tengo ejercicios para que vayan realizando su tránsito de amor con esas herramientas. Me gustaría en otro momento también hacer otro video para que puedas compartir tus conocimientos espirituales y todo lo que haces con más detalle. Con Hoy mucho me, gusto. hoy me encantaría si nos puedes compartir tu experiencia, qué viviste, qué pasó en tu vida, todo lo que puedas contarnos si tengas ganas. Con mucho gusto. Mira, quiero comenzar diciendo que para el 19 de mayo de 1989 yo no tenía idea de lo que era una experiencia cercana a la muerte. No había leído nada al respecto ni había escuchado nada al respecto. Yo sí había tenido muchísimas experiencias paranormales con entes de otros planos me hacían ruido como una motocicleta en los oídos o que me llamaban pronunciando mi nombre perfectamente y en voz alta y yo contestaba. Muchas veces me empujaron y tuve caídas aparatosas. La última fue acá en Montevideo en el 2019. Tenía muchas experiencias de esos espíritus que de noche me envolvían en una energía muy densa que me quitaba la respiración o que me trataron de ahorcar o que no me dejaban dormir haciendo ruido. En mi casa por años dormí con un vaso con agua, un cuchillo y un Cristo debajo de la cama porque sí que los ahuyentaba, cosa que no fue. O me decían coloca las pantuflas cuando te acuestes boca abajo en cruz, tampoco funcionó. Por mi casa pasaron muchos santeros, paleros, espiritistas de toda índole y el último que estuvo fue un sacerdote exorcista y nadie pudo con eso. Yo tenía este bagaje, pero no sabía nada de experiencia cercana a la muerte. Ese 19 de mayo del 89 yo llegué a mi cita a la hora puntual, hice todo el procedimiento que me solicitaron, me ingresé, a las 10 me subieron al quirófano y me pusieron la anestesia, todo el equipo preparado para una cesárea normal. Me pusieron la anestesia y el doctor me dio con el martillo en las rodillas y las rodillas se movieron. Entonces me dijo, falta más anestesia, pidió al anestesiólogo más anestesia, me pusieron más anestesia, esperaron el tiempo prudencial y me pasó el rascador por los pies y los pies se movieron. Me dijo, ya no te podemos dar más anestesia y hay que operar. Entonces, bueno, ellos acondicionaron el espacio con todo lo que necesitaban. Ya yo comencé a sentir una desesperanza, miedo. Una doctora se posó a mi lado izquierdo, me tomó la mano, cuando me hicieron la primera incisión, le dije a esta doctora, no puedo respirar.
Entonces me conectaron al oxígeno y me hicieron la operación con el oxígeno. Ella me iba narrando lo que iba sucediendo en el proceso, más que para darme información tranquilizándome, porque eran esas condiciones que me estaban haciendo la cirugía. En esa narrativa que ella tenía, yo lo que estaba era desesperada que eso terminara. Yo seguía sintiendo el amor con el que llegué a la clínica, pero con mucha desesperación. Entonces, sacaron a la niña, me la mostraron, una doctora me dijo, mire señora, es una china igualita a usted. Yo la miré y dije, siento que me voy. Y me fui. Ahí una doctora dijo, se nos va. Y comenzó, yo me fui, yo estaba ya arriba. Te cuento que yo desde la camilla donde estaba acostada para la cesárea, antes de esto, yo veía el techo como a 2,5 metros de altura. Y cuando salió mi alma de mi cuerpo, yo lo veía como a 4 metros. Pero yo pude ver todo lo que pasaba abajo. O sea, todo el rebulicio que había, máquinas, electroshock, un hombre, supongo que era un médico, que se me afincaba. Mientras ellos estaban en esa angustia para ellos, yo alcé mi mirada hacia arriba y pude ver una energía plateada, hermosa. Era como un círculo muy grande, pero se movía. Entonces ese movimiento era como una amiba. Esa energía me atraía y yo me dejé llevar. De repente me encuentro dentro de una cápsula en un túnel que no era ni vertical ni horizontal. Era un túnel que iba inclinado. Yo iba en esa cápsula, yo me sentía ahí comodísima, el ambiente era espectacular, una sensación de paz, de dicha, de sosiego, una tranquilidad, todo el ambiente, o sea, dentro de la cápsula y el túnel era de color rosado. Eso iba avanzando, según yo, como a 200 kilómetros por hora, porque alguna vez pude ir a esa velocidad en un auto. Y eso iba a mucha velocidad y yo iba disfrutando de aquel amor. Yo me sentía abrazada, me sentía amada, ahí no había dolor, ahí no había nada. Yo estaba disfrutando el amor como siempre digo, que nunca antes había experimentado. Y esa fue la primera y la única vez que hasta ahora lo he experimentado. Un amor libre, un amor que no depende de nada, que no es que doy algo por él o que tengo que hacer algo para que me amen. Esa es para mí la experiencia del amor incondicional. Yo iba en esa cápsula disfrutando todo eso y de repente recuerdo mis hijos y comienzo a hablar con Dios y digo, Dios, yo no estoy lista, yo no me puedo ir, mis hijos me necesitan. Tomé conciencia que yo no iba a poder regresar y me empezó a entrar una angustia parecida a la que sentía en el quirófano. Y yo comencé a rezar Padre Nuestro y después recé todos los salmos que yo me sabía. Eso seguramente fue un instante, para mí fue una eternidad. Esa energía que me seguía trayendo seguía delante de la cápsula y casi llegando a lo que yo llamo el final del túnel porque fue donde vi una luz blanca potente. Esta energía se adelantó como que llegó hasta donde yo comprendí que era la boca del túnel y de ahí esa luz entró hacia mí potentísimamente, pero muy suave. O sea, la luz era poderosa, era potente, pero a mí me abrazó suavemente y me desprendió como lo que yo llamo en caída libre. Y yo volví otra vez a mi cuerpo. De ahí no supe más nada. A mí me subieron al quirófano a las 10 de la mañana. Yo estimo que la cesárea habrá terminado a las 10:30. No sé qué tanto duró este proceso de la reanimación y etcétera, porque yo desperté a las 2 de la tarde en la misma camilla donde me habían hecho la operación y estaba la otra camilla al lado donde te pasan después. Y estaba mi marido al lado derecho, yo lo miré, le pregunté cómo estaba la niña, me dijo que estaba bien, le dije que me considera un calmante, que no aguantaba el dolor, me trajo el calmante y luego le pregunté los demás detalles de la niña, él me contó el peso, el tamaño, etcétera, y yo le dije, ¿qué me pasó? Y me dijo, no hables. Yo le dije, pero a mí me pasó algo, ¿qué fue? Él me dijo
El temor de que yo hablara te lo voy a contar ahora, pero él en ese momento me dijo, el médico me dijo que en virtud de la cesárea anterior que te fue tan mal, tu cuerpo esta vez no asimiló la anestesia y no te pudieron dar más anestesia, o sea que te hicieron la operación eh, no absolutamente despierta porque me habían dado las dosis que mi cuerpo requería, pero despierta. Yo te digo que iba sintiendo los cortes cuando me hacían los cortes, ¿no? Pero no hables. Ese no hables tiene que ver con que lo que finalmente le dijo el doctor es que había tenido un paro cardiorrespiratorio, pero me sacaron del paro. En la primera cesárea que a mí me hicieron, yo fui, me tocaba la cita un 10 de octubre y a las 2 de la mañana del día 2 comencé con unas contracciones leves. Entonces yo llamé al doctor y a las 4 de la tarde me interné a las 4 de la mañana, ese día 2, pero mi última cita iba a ser un 10. Eh, bueno, fue una cesárea, digamos, como que de emergencia, pero el doctor todavía no sabía si yo podía parir o no, porque el último estudio que le tenía que llevar el día 10, que era la pelvimetría, eh, no la pudo ver y la pelvimetría daba cuenta de que mi pelvis no era lo suficientemente eh, amplia como para que saliera una cabecita de 10 centímetros de diámetro por allí. De tal modo que esa cesárea fue terrorífica porque me indujeron el parto en virtud de que no dilataba. Me pusieron pitocin, que es horrible porque es un líquido para acelerar las contracciones. Entonces yo estaba en una camilla con un bebé que hacía fuerza para salir, pero chocaba con una estructura que no lo dejaba. Y en eso pasamos no sé cuánto tiempo hasta que el doctor me dijo, ¿estás convencida que no puedes parir? Y yo rogándole que me llevara a hacer la cesárea. Cuando llegamos al quirófano, que me pusieron la anestesia, yo descansé, esa cesárea me la hicieron con anestesia parcial, yo pude estar presente en el proceso, eso fue magnífico, pero cuando me dieron el alta en mi casa pasé tan mal que los dolores eran irresistibles y un día me caí en redondo con un dolor, por eso mi marido me decía no hables. Esa fue mi experiencia. A mí me sirvió esta experiencia cercana a la muerte para validar que Dios habita en mí, porque siempre lo habíamos escuchado, pero no, yo nunca lo había experimentado, para perderle el miedo a la muerte, que yo tenía mucho miedo a la muerte, y para perderle el miedo a esos desencarnados de los que te hablé que me molestaban y con los cuales tuve muchas experiencias paranormales. Minori, te consulto esto porque siempre para comparar, pero comparar bien, no es para chocar con nada. Porque lo que contaste recién, creo que una vez sí una persona le pasó lo mismo, esto que pensó en la familia. Viste que la mayoría, habrás escuchado otras experiencias, bueno, yo en el caso le pregunto justamente si pensó en sus hijos, pensó en sus padres, en su pareja, y me dice, no, la verdad que no tenía ningún sentimiento de volver. Era tan hermoso el otro lado, tan bello todo, tanta paz, como bien describiste, que la verdad que no había un interés por volver. ¿Por qué pensás que puede variar tanto? A ver si tenés una opinión, ¿no? Por supuesto, de una persona a otra en este momento. No, las experiencias son individuales. O sea, no hay una experiencia que se parezca a otra. Son absolutamente individuales. Yo siento que en mi caso hay dos elementos importantes. Uno, que no era mi tiempo de partir. Yo seguramente en el plano de luz con mis guías elegí esta experiencia, pero no era el momento de partir. Y esa experiencia me ayudó a lo que ya te acabo de comentar y seguramente para eso la elegí. Y lo segundo es, a mí me devolvió, si lo podemos decir así, el apego hacia mis hijos. Cuando nosotros partimos, una de las cuestiones que tenemos que haber ya saldado en este plano es el apego. Y yo todavía tenía mucho apego. Después trabajé mucho el apego y yo fui capaz de despedir a mis hijos cuando salieron, uno en el 2017 a Montevideo solito, después vine en el 2016 dejé a la nena, y sin eso que llama mucha gente el nido vacío, yo no experimenté eso.
Yo había trabajado tanto en mi desapego, mucho tiempo después, que ya yo pude despedir a mis hijos sin apego en esa ocasión. Pero yo tengo más de 30 años trabajando en mí. Yo, cuando mi hija tenía 5 años, comencé mi trabajo terapéutico, hice psicoterapia, constelaciones familiares, Ho'oponopono, todavía lo practico, códigos numéricos sagrados, pasé por la cristaloterapia, aprendí muchas cosas y finalmente me quedé con la terapia de respuesta espiritual, pero hice mucho trabajo en mí, todo lo cual me fue ayudando a aprender, crecer y sanar esos traumas que traía de mi infancia y de mi adolescencia, muy, muy dolorosos, que hoy día puedo compartir con ellos, sobre ellos sin dolor, porque ya siento que he sanado, he sanado todas esas experiencias. Pero sí, definitivamente fue el apego lo que me hizo, hablando de lo que ocurre aquí ahora, desde mi pequeño yo, fue el apego el que me hizo regresar, el apego a mis hijos. Comentabas hace un ratito cuando comenzaste a compartir la experiencia que te desprendés de tu cuerpo, ¿no? Sentís como que te desprendés de tu cuerpo. En ese momento, ¿qué se siente? ¿Se siente dolor? No sé, ¿sentís algo que te cause temor? En tu No, caso. no, para nada. O sea, no se siente, es una sutileza con la que el alma sale, que uno ni cuenta se da. Es el alma la que sale. Entonces, este cuerpo no experimenta, el mío no experimentó nada. Una cuestión instantánea. El alma salió, yo lo único que pude, sí pude darme cuenta que en mi cuerpo estaba abajo, incluso cuando dijeron se nos fue, yo decía, no, yo estoy aquí, aún estoy aquí, y quise desde mi alma que mi cuerpo moviera los dedos, que para mí yo estaba moviendo los dedos, pero no, y nadie, obviamente nadie me escuchaba, nadie veía, ellos, los médicos estaban en su ocupación y yo estaba desde arriba solo mirando. Ok. Y en ese momento, perdón porque parece que pregunto todas cosas de terror, ¿no? Pero cuando vos le hablabas a los médicos y sentías, no sentías, veías que no había una respuesta, ¿no? Porque claro, estabas desprendida, pero vos en ese momento quizás ni siquiera lo interpretabas así. Te sentías tan viva como los que estaban ahí. Y al no tener respuesta a estos médicos, hubo una sensación así eh, no sé, estoy buscando palabras capaz muy terribles, pero no quiero apuntar a algo malo. Pero sentías algo, una desesperación, decir, ¿cómo puede ser que no me estén escuchando si le estoy hablando? Y te pregunto esto porque también me pasó con otra gente que sí le pasó, por eso me sale esta pregunta. No, yo siento que en mi caso, yo no me desesperé de que no me escucharan. Yo comprendí que había partido y acuérdate que yo tenía esa energía transparente, esa energía plateada que la vi después muchas veces. Después incluso hace pocos años, hasta el 2017, pude ver esa energía delante de mí muchas veces. Entonces yo siento que ella me estaba atrayendo, yo no tuve tiempo de pensar más en lo que estaba pasando. Yo tomé conciencia de que ya yo no estaba en ese cuerpo, me dejé llevar por esta energía y empecé mi proceso de traslado y a experimentar todo eso que es indescriptible. Ok. O sea que en el momento cuando vos ves esa energía, es como que pasás en un segundo, una milésima, no sé cuánto tiempo, estoy diciendo cualquier tiempo por decir algo, de un plano a otro, de golpe salís de ese cuarto y te ves en esa cápsula rosada subiendo en forma diagonal. O sea, es una milésima de segundo, no sé. Sí, es que yo salgo de mi cuerpo, me encuentro arriba, Sí. miro lo que está pasando, digo, no me fui, aquí estoy. Miro hacia arriba y veo esa energía, conecté con esa energía y yo salí de ahí. Lo siguiente que me pasó es que estaba ya en esa cápsula con toda esa maravilla que ya comentamos y que yo iba en ese tránsito, en ese túnel, hasta que recordé a mis hijos.
dije, no me puedo ir y comencé a pedir que me regresaran. Vos recién comentaste que esa energía la seguiste viendo. ¿Nos podés compartir un poquito qué pasó de ahí en adelante? Bueno, después de esta experiencia, que fue en el 89, pasaron muchos años, en el 2012, volví a conectar con esa energía. Yo en el 2010 fui diagnosticada de 4 enfermedades inmunológicas: lupus, esclerodermia, artritis reumatoidea, hipertensión pulmonar. Para la época yo no sabía, en ese momento del diagnóstico yo no sabía nada de lo que era el lupus, pero yo sabía que era algo malo porque escuchaba estadísticas de gente, mucha gente fallecía en Venezuela por lupus. Y una de mis socias en el escritorio había tenido una hija con lupus y yo recordaba aquel rebulicio en la familia cuando le dieron ese diagnóstico. Entonces yo comencé, cuando me dieron el diagnóstico fue la primera vez en mi vida que yo confronté con Dios, que yo sentí que Dios me estaba abandonando, que yo estaba sola en esta vida, que yo no iba a poder con eso que me acaban de diagnosticar. Estuve 2 días en posición fetal, solamente tomando agua y levantándome al baño. Tuve 2 crisis de pánico, las cuales superé por obra y gracia del Espíritu Santo, con algunas cosas que yo había aprendido, y de ahí salí, al tercer día salí de esa situación a buscar información sobre lo que yo tenía porque todavía no sabía qué era. Me metí en mi computador y conseguí mucha información de Ho'oponopono, y eso me ayudó muchísimo en ese tramo. Luego yo comencé. Perdón, para los que no conocen, ¿qué es el Ho'oponopono? Es una técnica hawaiana milenaria que utilizan los hawaianos para resolver conflictos y nos han entregado a nosotros lo que ellos llaman gatillos, que son frases que nosotros repetimos que tienen el poder de ir borrando, dicen, memorias, bloqueos, interferencias, etcétera. Bueno, entonces yo comencé a hacer el tratamiento que me mandaron los médicos, pero yo sabía que ese tratamiento que yo estaba haciendo era para curar y yo quería sanar. Ya yo sabía que la sanación venía de adentro, porque además lo primero que te dicen los médicos cuando te ven con unos exámenes que reportan esto es, estas enfermedades son incurables. Y yo después decía, bendito Dios que son incurables porque yo lo que quiero es sanar. Entonces yo comencé a hacer todo lo que a mí me decían. Yo quería sanar. Y me recomendaron un chamán colombiano que venía un tratamiento a base de hiel de samuro. Me dijo que había que hacer 6 tratamientos, cada tratamiento costaba $6,500 y yo vivía en Venezuela, tenía que pagarme el viaje hasta Barranquilla y la estadía. Entonces yo hice 3 tratamientos de esto, pero el primer tratamiento que hice, no hice los otros porque no podía económicamente. El primer tratamiento que yo hice, este señor me dijo que me iba a hacer un regalo. Era un chamán que trabajaba cuestiones científicas, nunca entendí bien, pero había mucha gente que daba testimonios de que se había curado con este tratamiento, ¿no? Ya yo sabía que esto me iba a ayudar, pero que no era lo definitivo. Como en efecto me ayudó a que separara el avance de las enfermedades. Entonces, el regalo que me hizo fue una limpia. O sea, él agarró, me dijo que reposara, yo fui con una amiga que reposara y que él regresaba más tarde para hacerme el regalo. Me acostó en mi cama, en la cama de la habitación del hotel donde nos estábamos quedando, él hizo unos rezos, tomó mi mano temblaba fuertemente, él comenzó a hacer un rezo en un lenguaje que yo no entendía y me puso mucho papel de aluminio desde mi frente hasta mis pies. Hacía unos rezos encima de mí y le dijo a mi amiga que fuese recogiendo el papel aluminio. Ese papel aluminio estaba encendido. Mi amiga se quemó sus manos. Y eso era, o sea, ella lo recogió. Ella le pidió a él le pidió a ella que lo recogiera, era como para dejar una evidencia de que no era un charlatán o de que él estaba haciendo algo que estaba adecuado. Ella recogió eso, lo guardamos me dijo que lo colocara en un envase con agua, etcétera. Bueno, ahí quedó eso. Un día después de yo haber regresado de este encuentro con este señor, yo vi otra vez esa energía delante de mí, en todo lo que yo veía estaba dentro de esa energía. No hubo nada en particular más que yo caminaba y esa energía estaba delante de mí siempre. Y eso ocurrió en muchas ocasiones hasta el 2018,
19 acá en Montevideo. Después no he conectado más con esa energía. En el 2019 hubo algo importante, yo digo que fue mi último accidente terrible con el bajo astral, porque yo iba atravesando una calle en Montevideo una mañana y sentí que alguien me empujó. Ya yo sabía dentro de mí que me iba a caer. Ese evento duró como 1000 años para mí, entre el empujón y que yo me cayera. Cuando iba cerca del piso, alguien agarró mi pelo por aquí atrás y me estrujó contra el pavimento. Tuve una herida muy grande acá y otros daños colaterales. Y esa yo siento que fue la última, porque desde ahí no he tenido más este tipo de experiencias. Y a partir de allí yo salí de ese evento, ya yo estaba buscando más información sobre Jesús de Nazaret, sobre estas cuestiones extrasensoriales, estas cuestiones paranormales. Y durante ese reposo conecté con una gente maravillosa que me ha ayudado muchísimo, que son Claudio María Domínguez, que es paisano tuyo y lo sigo. Estuve viendo también todos los videos de otro paisano tuyo maravilloso que fue asesinado por error. Bueno, le tocaba ese día. Ahora no recuerdo el nombre, Facundo Cabral. Y hay otro argentino, Dante Gebel, y un español que quiero mucho, que es Emilio Carrillo. Entonces yo estaba buscando explicación a todo lo que a mí me había pasado, a todo lo que me estaba pasando, encontré esta gente y yo me quedé prácticamente como estudiando con ellos, ¿no? Yo sola siguiendo todas sus enseñanzas y tomando todo lo que me servía de cada uno de ellos. Y un tiempo después de estar en esta búsqueda, yo tuve un sueño con mi yo superior. Fui paciente de terapia de respuesta espiritual por más de 16 años. Tenía 3 terapeutas, siempre limpiando básicamente estas cuestiones de bajo astral, que no tenía yo conciencia de cómo venían ni de dónde venían, pero que las estaba experimentando. Y allí, ese sueño que tuve, que fue como que hubiese sido un sueño, o sea, un sueño tan real. Yo soñé con mi yo superior que me llevaba de la mano. Atravesamos un río que estaba cubierto de plantas verdes tan hermosas que parecían de plástico. Y llegamos a un lugar donde había un ser muy feo. Mi yo superior me lo mostró, me dijo, míralo bien, él es el responsable y hoy termina tu padecimiento. Y yo pude ver en ese sueño cómo ese ser se iba desintegrando. Era un ser horrible, se iba desintegrando, desintegrando. Desde ese día yo comprendí que yo podía también conectarme con mi yo superior. O sea, desde ese día me conecto con mi yo superior. Yo lo primero que hice fue buscar en mis cosas un péndulo que alguien me había regalado a cuenta de nada hacía muchos años. Comencé a hablar con mi yo superior con ese péndulo. El péndulo comenzó a moverse. Emocionada le escribí a mis 3 terapeutas que, bueno, se quedaron sin una paciente, pero ahí yo hice la formación con una de mis terapeutas, hice la formación de terapia de respuesta espiritual y desde entonces comencé a ayudar a mi entorno cercano, mi familia, mis amigos, y hoy día sí me dedico como terapeuta, hoy día me dedico a la terapia de respuesta espiritual. Cuando vos compartís, primero me parece hermoso lo que haces, sinceramente, y que compartas esta experiencia así con tanto detalle. Cuando vos compartís tu experiencia con tu familia, con tu esposo en su momento y con el tiempo seguramente con tus hijas, si no me equivoco, con tus hijas. ¿Qué opinan ellas de tu experiencia? ¿Sabes por qué te pregunto? Siempre vos parece que busco el lado negativo, no es así, ¿eh? Pero sí, porque por lo general, seguro también escuchaste, bueno, mamá, será tu imaginación, será, no sé, tus creencias, y eso te llevó a pensar que viviste lo que viviste. ¿Pasó algo de eso de tu familia o tus personas más allegadas, tus amigos, alguien que hayas compartido? Tú sabes que de esto, de casi toda mi vida, no hablé con nadie nunca. Lo que a mí me pasó en mi infancia y mi adolescencia,
Mi familia se enteró cuando yo publiqué este libro, Tu gran oportunidad de sanar. A ver, Aquí mostrarlo bien, por favor, mostrarlo bien. Si lo puedes acercar un poquito. Tu gran oportunidad de sanar. Sí. aquí Después vamos a narro, poner en la descripción, sí, vamos a poner dónde pueden conseguir los libros. Sí. aquí narro todo lo que yo experimenté. Yo experimenté mucho maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Desde los 4 hasta los 12 años me abusó mi abuelo paterno. Después me abusaron unos primos, un medio hermano. Y de eso no se podía hablar. Si yo hubiese hablado de eso, ninguno de estos dientes serían míos. Mi abuelo era una figura de autoridad. Todo el que era mayor que tú era figura de autoridad en mi casa. Entonces de esto, mira, mi padre, mis tías, mis tíos los que me criaron, porque cuando mis padres se separaron, mis dos hermanos y yo fuimos a vivir con la familia paterna. Fallecieron sin saber esto. Me quedan mis hermanos, que mi hermano de los hijos de papá y mamá, mayor que yo, sí conocía la historia y él siempre me decía, cuenta, dile a papá, pero yo tenía el miedo del maltrato que yo iba a recibir y de que hubiese una confrontación, un escándalo en la casa, ¿no? Mi tía Claro, no me por lo hubiese general, creído. la mujer en esos tiempos mentía. Sí, es capaz que mi padre me habría creído, pero yo tenía miedo que entonces él fuera contra, por lo menos el hermano, o contra su padre. Yo pensaba todo eso. Entonces nunca lo compartí. Yo comencé a hablar de esto cuando hice psicoterapia con mi psicoterapeuta, tocábamos estos temas porque salían en la terapia, pero básicamente trabajamos el tema del abandono de mi mamá, todo eso. En las constelaciones familiares también trabajamos un poquito, pero que eso era terapia con grupos donde uno hace un juramento de no comentar. Eso nunca lo hablé con mi familia. Cuando yo tenía 18 años, ligeramente le comenté a dos de mis tíos que mi abuelo había sido, ellos dijeron que el abuelo había sido muy vagabundo y yo asentí. Eso fue lo más que llegué a decir. Y mi abuelo murió después de esa conversación, esa misma noche nos avisaron que falleció. Yo tenía tanto odio que yo estuve en el velorio vestida de rojo, hasta que mi tía me rogaba, hija, cámbiate, que la gente va a hablar, y yo decía, a mí no me importa lo que la gente diga. Y uno de esos tíos, con los que en la noche anterior ellos habían comentado las travesuras del abuelo y yo había asentido, se me acercó y me dijo, hijita, cámbiate esa ropa, pero yo estaba ese día celebrando la partida de mi abuelo, tenía 18 años. Entonces, de esto no se habló, yo lo trabajé muchísimo, y cuando iba a publicar, cuando yo estaba escribiendo o sea, ya tenía en revisión mi libro Tu gran oportunidad de sanar, se lo entregué a mi hermana, que ella me prohibió que hablara de su historia, pero bueno, también fue abusada. Entonces me dijo que no tenía interés en que se contara su historia. Ella estuvo en algunas terapias conmigo y trabajó algo de eso. Pero esto no, todo esto que yo experimenté está en ese libro y solamente tiene acceso a ello quien lea el libro. Incluso mis amigas, yo tengo amigas que fuimos juntas a la universidad y nunca se habló de esto. Yo estuve primero en una universidad a los 16 años, de los 16 a los 19, y nunca se habló de esto. Eso yo lo tenía todo por dentro. Cuando yo ni siquiera cuando trabajé terapia de respuesta espiritual con estas tres terapeutas maravillosas que te decía al inicio, conversábamos de estas cosas. Yo comencé a escribir para un programa que yo conduje en Venezuela, que te mencioné al inicio, durante 6 años, que se llamaba Construyendo Ciudadanía, donde yo hablaba de valores, de principios de convivencia humana y unos talleres que dictaba en algunos refugios en Venezuela. Entonces yo escribí el material para el programa y escribí el material para los talleres, hacía unas guías. Allí yo comencé a vaciar esto que yo llevaba por dentro y un buen día me di cuenta que esa era mi historia. Entonces ahí fue cuando yo pensé en organizarlo para publicarlo como un libro. Y eso fue por allá por el año 2012 cuando comencé a trabajar ya en lo que iba a ser el libro. Y para mí fue una experiencia maravillosa porque yo aquí comparto todo lo que yo hice para aprender, crecer y sanar. Entonces cada vez que yo me sentía que estaba escribiendo con ira, con odio,
yo paraba para trabajar en mí. Entonces hacía terapia. En una ocasión paré como año y medio para trabajar en el perdón. Hice mucho trabajo de perdón. Todo eso lo comparto aquí. Entonces, mis hijos no saben un poco. Ellos saben un poco de mi historia. Ellos saben que yo fui abusada. Han escuchado alguna que otra entrevista. Eh, Ellos estuvieron presentes en mi proceso de y ellos iban conmigo a las charlas, a los seminarios, a todas esas cuestiones. Ellos también hicieron lo suyo. Ellos también experimentaron en casa la presencia de estos desencarnados que te digo que con los que experimenté estas experiencias paranormales también. Ellos vivieron experiencias. O sea, no tienen por qué dudar porque ellos también lo experimentaron. Ellos tuvieron estas experiencias. Y ahora que son unos adultos, mi hija tiene 36 años, va a cumplir, el varón 39, me acompañan en mis actividades, o sea, en mi proceso, en lo que yo hago, me respetan mucho lo que yo estoy haciendo y me apoyan en todo lo que yo estoy haciendo. Bueno, qué fantástico que te apoye la familia, eso es lo más importante. Como te voy a volver a pedir que en algún momento estaría muy bueno que hagamos un video hablando del perdón, porque yo te escucho y ya tengo bronca, te digo sinceramente, como me pasa con otras mujeres que cuentan sus experiencias, pero eso lo vamos a dejar para el otro canal que se llama Relatos del Mundo Real 2024, donde pueden encontrar los otros tipos de experiencias o los que haces vos en la vida día a día. Minori, a mí, primero, gracias por la fuerza que le pones, por poner tu cara y contar tu experiencia. Cuando te vi en otro canal, me pareció muy interesante y te vuelvo a decir, te agradezco por haberlo compartido, porque hay mucha gente con estos casos que no se animan por miedo al qué dirán, qué van a poner, y esto va a pasar siempre, Minori, va a pasar siempre. De hecho, en este canal siempre hay gente que está agresiva, siempre que está mintiendo, pero justamente lo que yo digo es, todos los que están invitados a mi casa, que en este caso es tu casa también, Minori, se los escucha con educación, con respeto. Después, me puede convencer tu historia, no me puede convencer tu historia, pero eso es un tema mío. Eso es un tema mío. Para mí es muy valorable que vengan a compartir la historia, tal cual. Les guste a quien les guste. Eso es lo de menos. ¿Sabes qué? Eso que tú dices es importante. Sin embargo, a mí no me importa. Siempre va a haber gente que no cree, no importa. O sea, ya no necesito los halagos, no me alteran, no me alteran las críticas. Hay detractores y hay gente que está a favor. Yo cuento mi historia por algo que tú decías que es muy válido. Para mí fue sanador contar mi historia. No sabes lo sanador que fue. Fue lo más sanador. Haberla escrito, haberla publicado, poder contarla me sigue ayudando a sanar. Yo todavía el tema de la experiencia cercana a la muerte, creo que es la primera vez que hablo de ella sin que se me desfigure el rostro, porque las emociones me invaden. Y yo de mi abuelo no podía hablar hasta que de verdad transité el perdón. No podía, se me cortaba la voz. Poder hablar, poder contar mi historia me permite a mí servir. Yo siento que soy una servidora, servir a otro de inspiración, de motivación, de entusiasmo para que decidan transformar su vida. Hablar de lo que a nosotros nos pasó es liberador. Yo con mis pacientes de terapia de respuesta espiritual es lo más que valoro. Hay que sacar todo eso. Nosotros no necesitamos nada de eso dentro. Si queremos de verdad sutilizarnos, espiritualizarnos, este pequeño yo, que es el cuerpo del alma, que es el vehículo, el alma es el vehículo a través del cual esa chispa divina que habita en nosotros, Dios en mí, puede encarnar. Yo necesito que este templo esté limpio
de densidades. Esas densidades son todas las emociones que devienen del temor, el odio, el resentimiento, la ira, la culpa, la vergüenza. Entonces, no necesitamos vivir con eso, y si nosotros vivimos con eso, es mentira que estamos transitando ningún despertar. Una gente que despierte, que se dé cuenta que es una esencia divinal y que puede conectar con ella, lo primero que tiene que hacer es limpiar la casa del alma. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchas terapias, hay muchos mecanismos, no tiene que ser el que yo utilizo, pero necesitan hacer ese trabajo, aprender, crecer y sanar para poder evolucionar. Si no, se están engañando. Bueno, como te dije, acá hay para hacer varios videos porque es muy lindo escucharte y das mucha seguridad también, que creo que para estos temas es importante, ¿no? A veces escuchas profesionales que dudan, les cuesta hablar y la forma de expresarse es muy importante para llegarle a la otra persona, lo que transmitís. Así que desde ese lado, sinceramente espectacular, Minori. Y haces un trabajo súper importante y te vuelvo a agradecer que hayas compartido esta experiencia. Varias experiencias compartiste, sinceramente, no solamente la experiencia cercana a la muerte, porque seguramente esta persona que está escuchando esta experiencia cercana a la muerte vivió cosas similares. Entonces, se siente muy identificado o identificado con lo que vos estás contando. Así yo creo que, si te parece, vamos a hacer algún material más, algún video más, para poder llegarle a más personas. Voy a agregar una cosita Sí, más. lo que quieras. Porque sí, yo no hablé tampoco, o sea, yo no hablé de la experiencia cercana a la muerte, primero porque hace 36 años de estos temas no se hablaban. Es verdad que hay en el libro La República de Platón hay una experiencia cercana a la muerte, miles de años antes de Cristo. Y después en los años 70 se empezaron a hacer algunas investigaciones, pero estos temas eran tabú. Y eso por una parte. Y por la otra parte, mi padre, que decía que él se comunicaba con nuestro Señor Jesucristo, decía papá, la familia lo tildó de loco, lo hizo ver por al menos 6 psiquiatras y después una junta de psiquiatras hasta que le dijeron que papá estaba sano mentalmente. Entonces yo traía, o sea, muchas cosas como para estar hablando de esto, ¿no? Y me animé cuando en ese trabajo de psiconeuroinmunología que yo hice, del que no hablamos, pero hice un trabajo de psiconeuroinmunología para enfermedades raras en el cual remití las 4 enfermedades inmunológicas que me fueron diagnosticadas en el 2010, que las padecí por 4 años. Allí uno de los temas era las experiencias cercanas a la muerte. Después que una psiconeuroinmunóloga maravillosa, Marianela Castés Boscán, que era la líder de ese equipo, ya no está más en Venezuela, explicó todo lo que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte. Yo dije, la mía fue una experiencia cercana a la muerte porque yo experimenté eso. Y lo compartí con ese grupo. Éramos 11 impacientes y 11 médicos en formación para psiconeuroinmunología. Y desde allí yo tomé conciencia que esa había sido una experiencia cercana a la muerte y como pasa en la vida, a partir de allí me empezaron a llegar libros como El plan de tu alma, El don de tu alma, Me lo contó un muerto y otros tantos que me fueron abriendo luz al respecto. Yo, en definitiva, no tengo rédito, no gano nada contando la experiencia, más que para que le sirva de ejemplo a alguien, porque reitero, todo lo que sacas de ti te libera. Y ese es uno de mis objetivos, servir para que la gente se libere. No tengo ninguna duda que lo logras, sinceramente. No tengo ninguna duda que lo logras. Minori, te quiero agradecer, te comprometo para otro día a hacer otra grabación, obviamente coordinando días y horarios cuando vos puedas, para hablar todos estos temas. Vamos a poner tus redes, si te parece. A ver, ahí se ven bien. Es Minori, bueno, la que quieren contactarte por Gmail es minori.j@gmail.com, en Instagram @Minori Martínez y en Facebook Minori Martínez, separado. Los que quieran contactar a Minori, ahí tienen la forma de contactarla.
Minori, te quiero agradecer con el alma. Empiecen a seguirla en sus redes, escríbanle. Quiero agradecerle a la comunidad porque el 99% siempre se maneja con mucho respeto. Cuando yo hablaba de respeto estaba hablando no de las diferencias de opinión, sino cuando hay un agravio ya. A eso me refería Minori antes. Eso no, acá en el canal no se acepta. Y por lo general, ya les digo, YouTube automáticamente les borra esos mensajes que son faltando el respeto a la persona, al invitado por lo general, o a mí. Y si no lo borra YouTube, lo borro yo. Así de simple, porque no es una charla de diferencia de opiniones. Es, Minori, vos sos una tal por cual, porque... ¿Y cuál es el sentido de ese comentario? No puedes sacar nada positivo de esa agresión. Entonces, no van al canal, pueden irse a otros canales de lucha, de pelea, de insultos. Este no es el canal para esto. A toda la comunidad le quiero agradecer, como siempre, el apoyo, por estar siempre presentes. Les pido que se suscriban tanto al canal de Minori, a las redes de Minori, como al canal. Es gratuito seguir o suscribirse, no hay que pagar nada. De esta forma seguimos todos creciendo y seguimos compartiendo las experiencias para poder ayudar a más personas. Siempre hago el mismo comentario: si con este video pudimos ayudar a una sola persona, ya estamos haciendo bien el trabajo. Y esa es la idea. Capaz no te ayudó a vos, pero quizás se te ocurre decir, bueno, le voy a pasar el video a esta persona que quizás le llegue y le pueda ayudar en este momento. Así que háganlo, dejen su like, dejen su comentario respetuoso y lo vamos a responder. Siempre vamos a responder los mensajes. Así que muchas gracias. En la descripción del canal, vuelvo a repetir, vamos a dejar, para los que quieran comprar el libro de Minori, vamos a dejar el link para poder comprarlo. Así que, Minori, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y me encantó conocerte. Gracias a ti, Adriano. A mí también te mando un abrazo y bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande.